pero cuando empezaron la carrera, empezó una campaña de detección de síndrome de Turner en primer nivel. Yo estaba en el servicio casi acabando. Y pues era una situación así de que cualquier niña con talla baja había que estudiarla para ver si no tenía síndrome de Turner. Que sí es frecuente, pero pues, digo, era una buena estrategia en el sentido de que buscas un síntoma como pivote y de ahí te vas para el real. Pero como desgraciadamente no en todos lados hay servicios de genética ni de endocrinología pediátrica, eh, yo creo que hay un par de situaciones que también tienen que conocer, además de la talla baja, para referir a una niña con sospecha de síndrome de Turner. Bien, entonces, el síndrome de Turner es una situación, es una enfermedad rara porque ocurre en uno de 2.500 niñas recién nacidas. Em, por definición, los pacientes con síndrome de Turner todas son mujeres. Entonces, pueden existir varones que tienen como características, por así decirlo, del síndrome, pero realmente no, ¿cómo les diré? No podrían decir ustedes que tienen síndrome de Turner, aunque se parezcan mucho, por así decirlo, pero seguramente tienen como alguna otra característica de la enfermedad. Entonces, bueno, igual que el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner se caracteriza por un hipogonadismo hipergonadotrópico, perdón. Es decir, aquí lo que está fallando es el ovario, igual que en el síndrome de Klinefelter lo que falla es el testículo. Son pacientes que tienen, por lo tanto, infertilidad, talla baja, van a tener alteraciones metabólicas y endocrinas, por lo mismo la disfunción del ovario o la no función del mismo, y tienen un riesgo incrementado de enfermedades autoinmunes y de alteraciones cardiovasculares. Esto también relacionado con la pérdida de la secreción hormonal. Por definición, una paciente con síndrome de Turner es una paciente que en el cariotipo tiene la ausencia completa o parcial de un segundo cromosoma sexual. Esto es muy importante porque no sabemos si ese embrión que perdió ese cromosoma sexual era un XX o un XY. Entonces, por eso decimos nada más segundo cromosoma sexual. ¿De acuerdo? Y si ustedes encuentran esa característica en el cariotipo y al menos una de las manifestaciones clínicas características, entonces pueden hacer el diagnóstico del síndrome de Turner. De todas las monosomías, la única que es compatible con la vida en general es el síndrome de Turner. Digo, si ustedes se pusieran a buscar reportes de casos y cosas así, seguramente se encontrarían monosomías del 22, monosomías del 21, de hecho hay uno reportado en México, este, monosomías de cromosomas chiquitos generalmente, pero así que ustedes digan, hay un síndrome caracterizado y bien descrito de una monosomía, nada más el síndrome de Turner. La edad al diagnóstico de estas niñas, muy similar a los de las niñas, a los de los niños con Klinefelter, es pues ya en la pubertad. Muchas veces es precisamente por el retraso puberal que se diagnostican. La talla a veces no se toma muy en cuenta porque finalmente en México, pues en general somos personas no muy altas. Seguramente ustedes conocen a alguna compañera familiar conocida este, que tiene una talla abajo de 1,50, que son muy chiquitas, pero pues no es así como que ustedes digan que lo primero que piensan es que tiene Turner, o sea, porque finalmente, reitero, nuestra población no es como muy alta, que digamos, al menos no en la gran mayoría del país. Más al norte sí es gente más alta, pero pues, muchas mujeres se diagnostican en la edad adulta y muchas otras nunca se enteran que tienen síndrome de Turner hasta que ya están eh, en estudio por alguna razón, por ejemplo, osteoporosis. Y hasta ese momento es cuando viene la sospecha de que hay un síndrome de Turner o alguna condición que predisponga a la osteoporosis. Entonces,
todas las niñas, o casi todas las niñas, vamos a decir que todas, para que se acuerden, todas las niñas con Turner tienen talla baja. Percentiladas y todo el asunto, todas van a tener talla baja. La característica de la talla baja de las niñas con Turner es que es una talla baja que no está presente al nacimiento. Las niñas con Turner nacen con talla normal y luego empiezan a tener un retraso en el crecimiento. Entonces, las niñas con Turner a los 4 o 5 años es cuando empieza a notarse que se están estancando en su, eh, en su crecimiento. Entonces, es un dato muy importante. Si quieren diagnosticar Turner en una niña recién nacida, no se van a basar en la talla, se van a basar en otros hallazgos, ¿sale? Pero si es una niña de edad preescolar o escolar, entonces sí, la talla es a donde tiene que ver primero, o más bien por lo que va a llegar esa niña es porque tiene talla baja. Obviamente, como ya vimos cuando vimos acondroplasia, pues hay que ver cómo está la talla en el sentido de si está proporcionada o desproporcionada con la medición de los segmentos, tienen que ver si hay factores nutricionales que estén involucrados, etcétera, etcétera. Otra característica muy importante de estas niñas es la presencia del cubitus valgus, que es esta incapacidad de pegar completamente el cúbito al tronco cuando la niña se pone en posición anatómica. Es el cubitus valgus. 7 de cada 10 lo tienen. Y una característica que se dice que es muy clásica es el cuello alado. Entonces, aquí. Se llama el pterygium coli. La verdad es que no todas las niñas lo tienen. De hecho, solamente 1 de cada 4 niñas con Turner va a tener el pterygium coli. Entonces, no se pueden basar en eso para hacer la sospecha. Además de la talla baja, casi todas las niñas con Turner van a tener una disgenesia gonadal, es decir, una gónada mal desarrollada. Casi siempre son ovarios que no se desarrollaron, se les llama estrías ováricas. Obviamente eso se ve en ultrasonido, se ve en la laparoscopía exploradora. Y por culpa de esta disgenesia gonadal es que tienen este retraso puberal. Al nacer, las niñas con Turner, perdón, van a presentar linfedema de manos y pies, que es muy frecuente. Y esto es uno de los datos que sí van a ver en un recién nacido. Pueden tener uñas convexas o lo que llaman uñas profundas, como si la uña estuviera como muy enterrada dentro del dedo. Eso también es muy característico del síndrome de Turner. Y la mitad de las niñas van a tener malformaciones cardiovasculares y el 40% malformaciones renales. Entonces, estas son dos situaciones que es muy importante tomar en cuenta, ¿sale? Porque pueden traducirse en morbilidad para la paciente. Y si se fijan, el 50% va a tener sordera. Pues hay muchas de estas niñas con Turner que no desarrollan bien el lenguaje porque no escuchan bien. El 30% van a tener tiroiditis autoinmune, el 40% va a desarrollar intolerancia a los carbohidratos. Y esto tiene mucho que ver, estas dos cosas, con la deficiencia de la secreción estrogénica. Las niñas con Turner se dice que tienen una facies característica como de esfinge. Eh, la verdad es que yo no les sabría decir por qué les dicen que es una facies de esfinge, o sea, se refiere a la esfinge de la pirámide de Egipto, pero pues, bueno, imaginación de los genetistas de ese año. Pero lo que sí pueden ver es que las pabellones auriculares, muy similar a la de los niños con trisomía 18, están displásicos, están rotados hacia atrás. El antehélix es como muy delgadito, hay una distancia muy grande entre hélix y antehélix, entonces una oreja displásica, el trago está mal diferenciado, porque también puede que el trago está así muy chiquitito. El lóbulo de la oreja es relativamente normal, un poco más grande que el de la niña con trisomía 21, por ejemplo. Pero se fijan en esta niña que está aquí abajo, tiene el cuello ligeramente más ancho, pero a lo mejor no podría yo decir que es un cuello alado. Igual, esta chica de arriba también tiene un cuello como más ancho, pero tampoco puedo decir que es alado.
Y otra cosa que es muy característica de las niñas con Turner es la implantación baja de la línea capilar, sobre todo la línea capilar posterior. Es decir, la parte donde nace el cabello, en la parte de atrás, está más abajo, más hacia donde está la apófisis espinosa de C7. Pueden tener una micrognatia leve o puede ser más notoria, como esta niña que sí es muy notoria, pero por ejemplo en esta paciente no es tan notoria la micrognatia, no se ve tan chiquita, y en esta niña tampoco se ve como mucha micrognatia. Lo que también se reporta son estas como arruguitas, como que suelen tener estas ojeras desde que son pequeñitas. Entonces, pues son ciertas características faciales que a lo mejor en un inicio no llaman la atención. Quizá lo que más llama la atención en estas niñas es el cuello ancho y las orejitas se le dice que están en retroversión o giradas hacia atrás. Cuando son recién nacidas, fíjense, este es el linfedema, que es muy, muy notorio. O sea, se ven así los deditos como salchicha, que le llaman. Pero es un edema, como es linfedema, es como más durito. Fíjense en el edema de los deditos. Aquí se ven las uñas que están como hundidas dentro de la piel, que eso tiene que ver también con el edema. Y el pliegue de la nuca está incrementado, como en los niños con T21. Sin embargo, pues esta niña, si tuviera T21, tendría otras características como la hipotonía, tendría las fisuras palpebrales oblicuas ascendentes, todo lo de los criterios de Hall que ustedes ya conocen. Y aquí lo que llama más la atención, pues es más que nada el edema de manos y de pies, el edema de manos y pies y esta piel redundante de la nuca. A nivel de extremidades, pueden encontrarse ustedes con el acortamiento del cuarto y el quinto metacarpiano. Esto es muy característico del síndrome de Turner, no es único, obviamente, pero es muy característico. Si ustedes lo quieren ver en una niña relativamente grande, digamos 4 o 5 años, pídanle que cierre los puños y deberían de ver los nudillos. Pero cuando el cuarto y el quinto metacarpiano están acortados, los nudillos del cuarto y del quinto dedo como que se borran, porque está muy atrás la cabeza del metacarpiano, por estar acortada, y entonces van a ver este puño que le faltan dos nudillos. También existe lo que es la malformación de Madelung a nivel del antebrazo. Fíjense en este radio muy curveado. Y digo, aquí en la placa no se ve, pero este radio está dislocado. Este lo vamos a ver de lado. Y fíjense, de hecho, en esta placa, comparen el tamaño de este metacarpiano y este metacarpiano con estos dos de acá. Claramente están más cortos. Y en las placas de las rodillas se pueden ver como estas muesquitas a nivel de la tibia. Y pueden ver el cóndilo lateral del fémur, lo pueden ver como un poquito hipertrófico, como más grandecito, a comparación de este. Pero esos son datos que ya son como más académicos que otra cosa. Esta es la deformidad de Madelung, ya vista, digamos, por fuera. Si se fijan aquí, este radio displásico lo que hace es como que empuja el cúbito y lo luxa o lo subluxa. Entonces, cuando ven a la niña, se encuentran con esto. Tienen esta deformidad muy clásica y si lo ven en radiografía, esta es la que vimos hace rato, en la AP se ve normal, pareciera normal, pero ya cuando lo ven en la lateral, ya están viendo cómo está botado el cúbito, ¿vale? Entonces, esa es la deformidad de Madelung. La deformidad de Madelung es secundaria, es una cascada, es una secuencia, en que este radio displásico está encurvado, genera una articulación anormal distal con el cúbito y entonces el cúbito como que sobresale, se subluxa y eso es lo que ustedes están viendo. Bien, en cuanto a nivel de trastornos endocrinos, después de la falla del crecimiento, que ya la platicamos, y después del hipogonadismo,
lo más frecuente que se van a encontrar es la intolerancia a la glucosa. Ujú. Además, van a encontrar, por ejemplo, enzimas hepáticas elevadas, que esto es una situación que puede ser por 1000 cosas diferentes, pero es muy frecuente. Estas niñas pueden tener algunos trastornos del ojo, que obviamente esto lo van a ver con la revisión, o sea, no van a mandar de entrada, por así decirlo, al paciente con síndrome de Turner al oftalmólogo, a menos de que vean algo, como que tienen miopías altas, como que tienen estrabismo, como que tienen tosis. Esas son las razones por las que podrían mandar a la niña al oftalmólogo. Sin embargo, la niña sí tiene que llevarse seguimiento en otorrino y en audiología, porque es muy frecuente que tengan infecciones de repetición en el oído medio, las otitis medias, y aparte tienen riesgo de tener defectos auditivos neurosensoriales. Entonces, si ustedes tienen una paciente que tiene riesgo de defectos auditivos neurosensoriales y aparte tiene riesgo de hacer hipoacusias mecánicas porque tiene el oído lleno de moco, pues tienen que cuidar mucho la, la audición de esa niña, porque aparte las niñas con Turner no tienen como tal discapacidad intelectual, pero sí tienen trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, si la niña no escucha bien, pues le van a dar más en la torre a esos trastornos específicos del lenguaje. ¿Ok? Entonces, si llegan a ver una niña con Turner, siempre chequen que esté vigilada por audiología y por otorrino. Por otorrino, perdón. En cuanto al cuello, como les decía, el cuello ancho, más o menos en el 40% de las niñas, y el pterigincolio, o sea, el cuello alado que le llaman, también nada más se da en el 40%. Entonces, digo, la serie varía, en la otra vimos que era el 25%, pero el asunto aquí es que no se basen nada más en ese hallazgo. O sea, y también el cuello alado puede ser por muchas cosas, no nada más es por síndrome de Turner. En cuanto al tórax, se habla de que las niñas con síndrome de Turner tienen un tórax ancho o como un tórax en un pecho en escudo, es como este tórax como muy ancho que tiene los pezones como muy alejados uno del otro, una cosa que se llama teletelia, y es como un tórax como un poco chaparrito, por así decirlo. El esternón no es como tal corto, pero se ve como muy cuadradito el tórax. Entonces, eso es lo que llaman tórax en escudo. En cuanto a los pies y las manos, pues cuando nacen los pueden encontrar con linfedema, la distrofia de las uñas, y a nivel de trastornos esqueléticos, el retraso de la edad ósea, que tiene que ver con el retraso del crecimiento, tienen disminución de la densidad mineral ósea, que esto es secundario. Acuérdense que el estrógeno induce la expresión de una proteína que se llama osteoprotegerina en los osteoblastos. Y entonces, al no haber los estrógenos en el momento en el que tienen que presentarse y en el que tienen que estar ahí, eh, tenemos que, ¿cómo se dirá? O sea, tenemos este riesgo de que la osteoprotegerina no se esté sintetizando ni se esté expresando de, de manera normal, y entonces vamos a tener una niña con un trastorno de la densidad mineral ósea. El cubitus valgus se presenta en 50%, los metacarpianos cortos en el 35%, tampoco es algo como muy específico, pero muchas niñas sí lo tienen en algún grado, y algunas pueden tener genu valgus, pero tampoco es algo muy frecuente. Y si se fijan, la deformidad de Madelung es muy característica. O sea, si ustedes ven una deformidad de Madelung, piensen en un síndrome de Turner o en una alteración del cromosoma X, pero si ven una niña que parece que tiene síndrome de Turner y no tiene deformidad de Madelung, no descarten que sí tiene Turner. ¿Me explico? O sea, si ustedes ven la deformidad de la manita, piensen en Turner. Si ven una niña que tiene otras características de Turner y no tiene la deformidad, sigan pensando en Turner. ¿Okay? La aorta bivalva o la aorta bicúspide es, bueno, la válvula aórtica bicúspide es también muy característica, no es tan frecuente. La coartación de la aorta se dice que también es de lo más frecuente. Entonces, estos trastornos aórticos, coartación de la aorta o aorta bivalva, también los tienen que hacer sospechar
de Turner en una niña con talla baja. El 50% van a tener hipertensión, 10% van a tener un riñón en nervadura, que es como de lo más frecuente en cuanto a alteraciones renales, y el 15% van a tener una alteración en general de, ¿cómo se llama? De lo que llaman, es un grupo de trastornos que les dicen CACUT, que es Genital Anomaly of Kidney. Entonces, estas ya se engloban como en una sola entidad, porque se ha visto que están muy relacionadas, el que esté duplicada la pelvis renal o que haya una alteración en la formación del uréter, cosas así. Entonces, ya por eso se les llama el CACUT. 3% de estos pacientes van a tener aplasia renal, cosa que es muy rara, pero las niñas con Turner son nefrópatas en potencia, entonces tienen que llevar un seguimiento, sobre todo si tienen malformaciones renales. Y estas niñas también, como les decía, van a tener un perfil neurocognitivo que no está como tal muy bien definido, salvo ciertas situaciones muy específicas, como por ejemplo este trastorno específico del aprendizaje no verbal, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con este aprendizaje matemático, situaciones visoespaciales, cositas así. Y también algunas tienen pues algún trastorno del comportamiento, pueden ser trastorno de control de los impulsos, TDAH, este, trastornos de ansiedad generalizada o alguno dentro de ese clúster de situaciones psiquiátricas, como por ejemplo TOC. Entonces, son niñas que también requieren una valoración neuropsicológica, sobre todo cuando ya están en la escuela, porque conforme van avanzando, aparte de que se van quedando más chaparritas, empiezan a tener estos problemas de aprendizaje y entonces pues es muy fácil que como que se les haga a un lado, que les hagan bullying. Entonces, pues son pequeñas que pues van a requerir pues así como este apoyo, ¿sale? Bien, en cuanto a la función sexual, el hipogonadismo hipergonadotrópico se presenta en casi todos los casos. Son niñas que pueden tener una menorrea primaria, es decir, que nunca arreglan. Y acuérdense que la definición de menorrea primaria, hasta donde yo me acuerdo, es que no ha presentado la primera menstruación antes de los 14 años. Ustedes que están más actualizados en gine ahorita me dirán si sí o si no. Y amenorrea secundaria, que tuvo la menarca a la edad esperada y luego en algún punto dejó de arreglar la paciente sin una razón explicable. No se sabe realmente por qué algunas sí tienen eh, menarca y otras no, al menos porque esto se ve tanto en niñas 45X como en niñas que tienen mosaicismo. Sin embargo, lo que se sabe es que la falta de este cromosoma X acelera la apoptosis de los ositos desde el periodo fetal. Y acuérdense que las mujeres no tienen ogonias de reserva. O sea, todas las ogonias que la mujer desarrolla en la etapa fetal, todas entran a meiosis durante la vida fetal. En, en cuanto a la frecuencia de desarrollo de características sexuales secundarias, más o menos la mitad va a desarrollar las mamas, la telarca. Del 15 al 30% van a tener una menarca espontánea. Casi siempre tiene que ver con el cariotipo, que es lo que dice acá abajo, porque solamente 2 a 3% de las niñas que son 40X y ningún tipo de mosaicismo van a tener una menstruación regular. Algunas con cariotipo 45X puede que tengan una primera, es decir, que tengan la menarca y luego ya no vuelvan a arreglar. En
¿Se ve la pantalla? No, ¿verdad? No, doctor, no se ve. No, Ya. ya, doctor. Gracias. Entonces, lo que yo estoy viendo es que esta niña de repente se me empieza a estancar más o menos como entre los 6 y los 8 años. O sea, a los 10 años ya está fuera completamente de mi gráfica de crecimiento. Entonces, aquí viene, aquí ya está empezando a estancarse, y justo más o menos a los 8 años es cuando ya se separa la curva de crecimiento de las niñas que no tienen Turner. Pero si yo tengo una niña con Turner en la percentil 50, fíjense nada más cómo se va abriendo cada vez más la brecha de crecimiento entre una y otra. Entonces, por eso es que en esta campaña que les digo que hubo por ahí 2014, 2015, hacían mucho hincapié en la talla. Ujú. Bien. Es más frecuente que desarrollen síndrome metabólico, dislipidemia, hay mayor incidencia de diabetes mellitus y hay mayor incidencia de intolerancia a la glucosa, o sea que también es muy importante. Entonces, estas niñas hay que estarlas vigilando en cuanto a peso desde, pues más o menos desde la pubertad, ¿vale? Entonces, sí hay que tener este, cuidado con eso, ¿sale? O sea, si ustedes ven a una niña con talla baja y a lo mejor no parece algo nutricional, no parece una desproporción de segmentos, ok, vamos a sospechar que pudiera ser Turner y a lo mejor ustedes la mandan a endocrinología o la mandan a genética o a donde sea, regresa con el diagnóstico de Turner y entonces ahí sí van a tener que ponerle muchísima atención a cómo va esa niña en cuanto a peso. Uh-huh. Y a lo mejor cada año irle pidiendo sus glucemias, nada más para ver cómo va en cuanto a desarrollo de intolerancia a la glucosa. ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas? No, doctor. Ok, bien. Tienen un riesgo incrementado de fracturas precisamente porque pues es una situación de disminución de la mineralización ósea, incluso cuando son niñas. Es más frecuente la fractura carpal, eh, cuando, o más bien, ¿se acuerdan cuál es el hueso del carpo que más se fractura según su... Es el hueso piramidal, doctor. fractura? ¿El escafoides? El escafoides, sí. O sea, entre el escafoides y el piramidal son de los más frecuentes, pero los dos se fracturan casi igual. ¿De qué manera? En este viaje. Entonces, cuando la niña se cae de espaldas y se apoya con qué? Con las palmas. Con las palmas de las manos. Entonces, se pasa este, la energía mecánica a donde está el carpo y pues ahí es donde ocurre la fractura del escafoides o de pirámide. Decía el Gardner. No has escuchado.
En general, la niña con Turner va a tener estradiol bajo. Ujú. Ok. En cuanto a manifestaciones, mándeme, Antes de que dijera lo del estradiol, se ¿estaba cortó. diciendo algo más? Es que no escuchamos. No, nada más que, o sea, independientemente del cariotipo, como que no se ha visto porque no sabemos realmente qué tanto produce estradiol esa niña. O sea, a lo mejor tiene suficiente estradiol como para mantener el tejido endometrial, pero a lo mejor no es suficiente como para inducir que haya buena mineralización ósea. Entonces, aquí sí, o sea, aunque su niña tenga, por ejemplo, una menstruación regular y vean ustedes que es un mosaico, esta niña va a tener que tener seguimiento con densidades minerales óseas, porque pues que produzca estrógeno no quiere decir, o estradiol, no me garantiza que sus huesos estén bien. En cuanto a las manifestaciones hepáticas, por alguna razón hay como elevación de transaminasas y fosfatasa alcalina. Ahora, algo que es importante con la fosfatasa alcalina en los niños es que la fosfatasa alcalina en los niños, sobre todo entre los 8 y los 12 años, se eleva un montón. O sea, si ustedes agarran una fosfatasa alcalina de un chavito de 10 años, una chavita de 10 años, les va a salir como en 600. Y ustedes van a estar así de, no manches, tiene algo en el hígado. Y pues realmente no. Acuérdense que la fosfatasa alcalina también viene del hueso. Y estos niños son precisamente niños que están recambiando constantemente el hueso. Entonces, pues, ahora sí que es normal que vean fosfatasas elevadas en esas edades. Las transaminasas como que, ahí sí, como que llama la atención, porque pareciera que es por daño hepático, ya que en las bilirrubinas están normales, pero esto a lo mejor tiene que ver con que pues tienen una tendencia a tener dislipidemia y entonces pueden hacer hígado graso, que sí eleva las transaminasas. Y se ha visto que cuando se reemplaza el estradiol, cuando se da tratamiento hormonal, se mejora la función hepática. Entonces, ahí eso es una cosa que a lo mejor tiene que ver con que probablemente el estrógeno es una especie de factor de supervivencia para las células del hígado. Ok. En cuanto a las enfermedades autoinmunes, conforme la niña va creciendo es más probable que las desarrolle. La que más frecuentemente desarrolla son las de la tiroides, ya sea la de Hashimoto, que finalmente es secundaria a una tiroiditis autoinmune. Puede desarrollar diabetes tipo 1, que son raras, y pueden tener enfermedades inflamatorias intestinales, que también son relativamente raras. En niñas ya más grandes es un poco más frecuente, pero así a lo que le tienen que poner súper atención, a la tiroides. Las que no es tan frecuente que desarrollen son como las clásicas, que es como la AR, la psoriasis y el vitiligo, igual ciertas formas de alopecia, lupus. Y esto probablemente tiene que ver con que desde hace mucho tiempo se ha teorizado que las enfermedades autoinmunes tienen algo que ver con la secreción estrogénica y que por eso son más frecuentes en mujeres jóvenes. Entonces ahí como que llama la atención que pues precisamente estas niñas que casi no, o estas mujeres que casi no tienen secreción estrogénica, pues sí es raro que desarrollen artritis reumatoide. Obviamente es una cosa multifactorial, entonces pueden desarrollarla por otra clase de situaciones, por ejemplo, variantes en el HLA o yo qué sé. En cuanto al sistema inmunológico, se ha visto que también son pacientes como un poquito inmunosuprimidas, por así decirlo. Por ejemplo, se ha visto que tienen niveles disminuidos de inmunoglobulina G, de linfocitos reguladores. Por ejemplo, la deficiencia de interleucina 10 ahorita es como muy conocida o muy estudiada porque al parecer jugó un papel muy importante en lo que llamaban la tormenta de citocinas en COVID. Y pues resulta que interleucina 10 pues tiene un papel muy importante en regular al sistema inmune. Entonces, pues ahora sí que esto podría explicarles, por ejemplo, que se desarrolla la tiroiditis de Hashimoto, en parte por lo menos. Y bueno, realmente es nada más como un pedacito de
lo que creemos que está pasando. En cuanto a la situación cardíaca, lo que estamos viendo aquí pues es esta aorta bivalva, la válvula bicúspide, y aparte pueden tener coartación aórtica. Pueden tener alteraciones del origen de las coronarias, son raras, pero sí se ven, porque finalmente pues todo esto desde la válvula hasta arriba está generado por las mismas estructuras embrionarias, que son el cono-tronco de la asa cardíaca. Pueden tener displasia de la válvula mitral y entonces pueden tener valvulopatías mitrales, pueden tener dilatación de la aorta, pueden tener disección aórtica. O sea, entonces, las niñas con Turner sí o sí tienen que tener una valoración por cardiología. Entonces, ¿qué tan frecuente es? Pues estas son las más frecuentes. La aorta bicúspide, la válvula aórtica bicúspide, del 30 al 50% y 30% coartaciones de la aorta. Y a estas niñas con intervencionismo, o sea, sin cirugías invasivas, la verdad es que les va muy bien. Bien. En cuanto al perfil neurocognitivo, la inteligencia en general es normal. O sea, si ustedes le hacen un examen WISC, o que es el Wechsler para el cociente intelectual, la niña lo va a tener normal. O sea, probablemente tenga 85, 90, 100, o sea, su inteligencia va a ser normal. El problema es que va a tener ciertas áreas en las que va a ser más complicado para ella desarrollarse. Por ejemplo, en la situación visoespacial, algo que aparentemente es como muy característico de estas niñas es que tienen problemas para el reconocimiento facial. O sea, a lo mejor es como esa gente que dice, es que lo he visto, pero no sé quién es. O sea, seguramente conocen a alguien así, que ve las caras y de plano no se les prende el foco. Las niñas con Turner así son, aparentemente. Lo que sí es como muy común que comenten los papás, sobre todo, es que batallan mucho con aritmética y esas cosas. En cuanto a, esto es un riñón en herradura, esta malformación que aparentemente no altera la arquitectura del riñón ni la función, sí es un factor de riesgo para que haya trastornos funcionales. Puede haber oclusión, por ejemplo, una falla renal postrenal. Entonces, hay que estarlas vigilando. ¿Hasta aquí dudas? No, doctor. No, ¿No? doctor. Sale, pues. Bueno, entonces, mañana lo seguimos, nada más para que acaben esto. Ya se puedan ir de vacaciones. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Sale, pues. Gracias. Sí, doctor, gracias. Bye. Gracias, doctor.